Engancho el tema paritarias, porque lo escuchamos al presidente diciendo, bueno, y dispuse la reapertura de paritaria como si no fuera algo que se negocia libremente, ¿no? Ya hace, por lo menos desde la salida de la convertibilidad y de los primeros años, ¿no? Cuando a partir del 2005, 2006, que empezó a recomponerse el empleo y los salarios le van a ganar este año a la inflación, dijo el presidente. Insisto, en este momento está reunido el directorio del Banco Central, va en las próximas horas a emitir un comunicado diciendo que sube la tasa de interés nuevamente. Ya la subió, ahora vamos a dar detalles. ¿Ya la subió? Bueno, decímelo el dato. Ahora vamos a... Pues las LELIQ se fue la tasa de interés, por lo que me dicen, a 69,5%. Ah, pero una suba mucho más fuerte de la que decíamos. Sí, porque estaban 60%. Bueno, atención, vengamos acá un poquito. Atención, porque ahora vamos a revisar. El Banco Central finalmente confirmó lo que decíamos, una suba de la tasa de interés muy fuerte, muy fuerte. Si es de 8 puntos, están subiéndola por arriba del 90% efectiva anual. Y esto significa que el Banco Central está reconociendo, vamos a ver cuál es el dato hoy de inflación de julio, pero debe ser un dato bastante elevado. ¿Los plazos fijos a cuándo se irían? Bastante elevado. Ahora vamos a hacer el cálculo exacto, pero lo que quiero contarles es que el propio gobierno está tratando de alinear las expectativas para que la gente se quede en peso, no corra el dólar o no pierda frente a la inflación con sus pesos. Esto es algo que cambió claramente con la llegada de Massa, que presionó para que esto ocurriera y estabilizar el mercado cambiario. Ahora, el gobierno está reconociendo que el piso de la inflación este año va a estar en 90%. Sobre esto que está pasando con las paritarias, el presidente dice, no, los salarios le van a ganar a la inflación. ¿Y cómo van a hacer para ganarle a la inflación del 90% más? Y bueno, fíjate lo que ocurrió. Primero vamos a los números del INDEC del primer semestre. Lo que te marca es que mientras los salarios en su conjunto durante enero-junio aumentaron 34,3%, la inflación entre enero y junio estuvo 2 puntos por arriba de esa mejora salarial. O sea, ya en el primer semestre, sin la aceleración inflacionaria que estamos teniendo ahora, ya los salarios en su conjunto perdieron contra la inflación. Y fíjate que salvo los trabajadores en blanco del sector privado, que le empataron a la inflación, perdieron apenas por 2 décimas, el resto, ya sea los estatales, que tuvieron un aumento promedio del 35,2%, como los informales, un aumento promedio del 27,9%, que perdieron como la guerra. Los informales, los trabajadores en negro perdieron... En el primer semestre, cuando no tenías la inflación de julio y agosto. Entonces, esto se va a profundizar en la segunda parte del año, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Claro, perdieron casi por 10 puntos respecto justamente de cuál fue la inflación. Ahora, en este contexto, lo que está ocurriendo con algunos de los gremios que están cerrando las paritarias, ya no están cerrando con el 60% que festejó Cristina cuando cerraron los bancarios hace algunos meses, sino que están cerrando por arriba del 80%. En el caso, por ejemplo, de los vigilantes, el personal de seguridad, acaba de cerrar una paritaria con el 85,7% para los próximos 12 meses. Los trabajadores de entidades deportivas, el 82,2%. Acá incluyen la cláusula gatillo. Atención con esto porque es el primer gremio que formalmente estipula en la paritaria que si pierden contra la inflación, si en los próximos 12 meses la inflación da abajo de 82, da arriba de 82,2, se empalma la paritaria automáticamente. El peón rural acaba de arreglar ayer 70%, pero ya aclarando que revisan en enero, por si ven que la interanual, que va a estar arriba del 70%, bueno, se sentarán de vuelta a negociar, pero ayer cerraron 70%. El personal legislativo 69% con una revisión en noviembre. Revisión no significa que es una mejora automática, sino que, bueno, en noviembre se sentarán a renegociar a ver cuánto más la patronal les puede dar. Esa es la cuestión. Y ya hay una lista de gremios que van a renegociar próximamente lo que acordaron en el primer semestre del año, que perdieron y por lejos contra la inflación. Por ejemplo, los empleados de comercio habían cerrado un 59,9% y en las próximas semanas, entre septiembre y octubre, van a volver a sentarse para tratar de empardarle a la inflación, porque
claramente ese 60% va a estar por debajo de lo que estamos viendo, una proyección de por lo menos 90%. Lo mismo los bancarios, que recordemos el tuit de Cristina aplaudiendo el 60% de Palazzo, bueno, la inflación va a estar por arriba, y lo mismo los camioneros que habían cerrado 31%, pero en un semestre, que también queda por debajo. La conclusión es, si vimos en el primer semestre salarios que perdieron contra la inflación, en especial los informales, lo que queda claro que a los gremios, incluso a lo que son la crema de los trabajadores, lo que mejor representación tiene, lo que están sindicalizados, a ellos también les va a ser muy difícil emparlarle a una inflación que va a estar por lo menos en el 90%, por lo que estamos viendo. A ver. Porque las paritarias, aunque estén ahora cerrándose en el 80%, y bueno, no le van a ganar al 90% y aún cuando se sienten a negociar, va a ser muy difícil que le den por lo menos el 90%. A ver, actualicemos estos datos ahí también en el graph. Es muy fuerte la suba de la tasa de interés que dispuso hoy el Banco Central, anticipándose a una inflación muy elevada en julio, que es el dato que se va a dar esta tarde. Es muy fuerte la suba de tasa y evidentemente el gobierno, ante la falta de aparición de dólares para las reservas, quiere hacer una movida fuerte para prevenir, digamos, y de alguna manera tratar de anclar finalmente la corrida al dólar, es decir, evitar que sigan corriendo pesos al dólar. Según me dice Amílcar Collante, en los números del comunicado del Banco Central, suben la tasa del ELIC, que es la tasa de referencia para todo el sistema, la tasa de las letras de liquidez del Banco Central, de una sola vez 9,5%, desde el 60% al 69,5%. Y esto equivale a una tasa efectiva anual del 96,8%. ¿Qué significa esto? Bueno, significa la suba de tasas más fuerte desde que se inició el gobierno, obviamente, de Alberto Fernández. Es más fuerte que la suba de tasas anterior, que se hizo hace poco más de 2 semanas cuando llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía. En términos de los depósitos, ¿tenés ahí lo de depósitos? No, todavía no están definiendo. Todavía están definiendo, pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que significa esto, después lo voy a mostrar con el cuadro de lo que paga un plazo fijo y cuánto tendría que subir el dólar para perder frente al plazo fijo. Pero lo que significa esto es que la tasa de plazo fijo, que actualmente está en el 61% nominal anual, va a subir prácticamente al 70% la nominal anual, a este valor de 69-70%, y la tasa efectiva de un plazo fijo, es decir, si uno deja en plazo fijo los ahorros y los va renovando todos los meses, va a estar cercana al 100% anual, es decir, esta tasa del 97% anual. Es decir, que si el dólar hoy está en 300, tendría que subir dentro de un año, en agosto del año que viene, a 600 para que uno pierda con el plazo fijo frente a la tasa de interés en pesos de un depósito. ¿Por qué hacen esto? Bueno, justamente porque están viendo que no aparecen los dólares en el Banco Central, el Banco Central está totalmente en rojo y que hace falta tomar medidas muy fuertes que van a tener un impacto en la economía real, pero para anclar la demanda de dinero, es decir, para que los pesos no sigan corriendo al dólar. Y en todo caso, aquel que tiene dólares, bueno, se ve incentivado a venderlos porque no se va a poder financiar con una tasa de interés barata en pesos. Esto va a disparar todavía más las tasas de interés de los créditos, de las tarjetas de crédito, de los préstamos personales, de los préstamos para empresas, dispara todas las tasas de interés, las encarece y de esa manera genera más incentivo para que el que tiene dólares se financie con esos propios dólares vendiéndolos en vez de estar buscando financiamiento en pesos baratos. Pero es muy fuerte la suba de tasa de interés. Yo creo que el Banco Central también debe estar viendo un dato de inflación hoy que tal vez no es el que venimos contando, digamos, que tal vez está por encima del que estamos contando. No, hoy y la primera parte de agosto, sobre todo, ¿no? Y también agosto, ¿no? Porque esto está proyectando una inflación
muy por arriba del 90% para este año. Son tasas, insisto, que son para los próximos 12 meses del 97%, la tasa efectiva anual. Con lo cual están viendo una inflación, bueno, que está ahí en ese rango. Claro. Tal vez un poquito menos si quieren hacer la tasa real positiva. Primer impacto en el mercado cambiario de esto, porque los dólares alternativos, el contado con liqui, que estaba a 288 pesos, está bajando en este momento a 283. Baja 5 pesos en los primeros minutos que empieza a trascender esta información que nosotros aquí adelantamos. El dólar bolsa está en este momento 280, estaba a 284 antes de que esto se empezara a divulgar, con lo cual, bueno, evidentemente el Banco Central buscó sorprender al mercado poniendo una tasa de interés, se supone, por encima de la inflación, teniendo en cuenta que los datos que vienen monitoreando dan un índice de precios mucho más caliente de lo que incluso acá veníamos diciendo del 8% en julio y un agosto que se encamina a un número cercano a ese. Exactamente.